Hola, buenos días. Soy Mireia Long y hoy os estamos invitando a ver nuestro 12º programa de Pioneras. El tema que hemos elegido para hoy es Sex Education. Tanto vamos a hablar de la serie Sex Education como de la educación sexual, su importancia y sobre todo las consecuencias de dar una mala educación sexual o de no darla. Para este programa hoy me acompañan 3 invitadas excepcionales, grandes expertas en sexualidad, que nos van a ayudar a entender mejor la importancia de la educación sexual para nosotras, para otras personas y especialmente para el futuro de nuestros hijos e hijas. Empezamos con Mónica Felipe, que es la primera vez que nos acompaña, me hace muchísima ilusión. Bienvenida, Mónica. Me gustaría que te presentes para que nuestros seguidores puedan saber quién eres y además buscarte luego en redes. Bueno, pues soy Mónica Felipe Larralde, experta en género y salud, y me dedico a intentar liberar en la medida de lo posible el cuerpo de las mujeres de las consecuencias de la cultura patriarcal en ellos. Así que muchas gracias por invitarme, Mireia, encantada. Muchas gracias, Mónica. Luego sí que me gustaría que nos cuentes un poco cómo trabajas tú, qué bloqueos tenemos las mujeres en nuestra sexualidad y de qué manera llegaste a ese conocimiento y ahora trabajas, ¿vale? Que no sé, no te lo dejes porque es que me parece fascinante. Vale. Irene. Bueno, hola. Yo ya he estado aquí muchas veces, ya me conocéis, así que soy Irene García, soy bióloga y hago divulgación sobre todo de prevención de violencia contra las mujeres. Y me podéis encontrar ahí en el Facebook como Irene García, porque estoy siempre conectada. Bueno, es que ya lo he dicho tantas veces que ya no sé ni qué decir. Ruth. Bueno, pues yo soy Ruth Jiménez, también he estado aquí ya en varias ocasiones. Soy psicóloga especializada en perinatal, en todos los procesos que tienen que ver con la mujer, y codirectora del programa de la plataforma de formación en lactancia materna EduLacta, junto con mi socia Pilar Martínez. Y bueno, pues me podéis encontrar en las redes, en cualquiera de ellas, como Ruth Jiménez y si no, como EduLacta. Muy bien, muchas gracias, Ruth. Pues siguiendo el esquema habitual de nuestro programa, empezamos con una noticia. ¿Qué nos ha pasado hoy? Que estábamos ahí debatiendo antes y diciendo, no sé qué noticia, no sé qué noticia, no sé qué noticia. Ojalá no hubiera tantas noticias relacionadas con el feminismo y con las agresiones a mujeres que tuviéramos que comentar. Pero hemos elegido 2 de ellas. La primera es que en Twitter se han cerrado muchísimas cuentas la semana pasada de mujeres y movimientos que trabajaban sobre el abolicionismo de la prostitución. ¿Qué opináis de eso? Y bueno, las que estáis más en Twitter, contadnos un poquito. Irene. Bueno, pues sí, el sábado hubo una especie de performance feminista en Madrid, una cadena de mujeres, y se leyó un manifiesto que se acabó llamando la Revolución Puteril, no era un manifiesto prorregulacionista. Entonces, como siempre pasa en las redes, pues las redes arden, todo el mundo se pone a opinar y a protestar, y la consecuencia última es que cerraron varias cuentas de movimientos abolicionistas de la prostitución, porque por denuncias masivas, supongo, porque los bots de Twitter pues hacen esas cosas, o yo quiero creer que son bots, o sea que es una cosa automática. Entonces, que si hay muchas denuncias masivas se cierran las cuentas, claro, automáticamente los puteros se organizan en sus foros y tal para ir a denunciar una cuenta. Vamos, a pequeña Twitter. escala nos está pasando muchos. Aquí. Son muchísimos, entonces se organizan en el mismo Twitter, es inmediato, y entonces el mismo sábado censuraron varias cuentas, y claro, los movimientos feministas están muy cabreados, y en esas andamos, que es una noticia que por supuesto no ha salido en los medios, porque estas cosas en los medios no se cuentan. En los medios lo único que se ha contado ha sido la estupenda
marcha que hicieron las mujeres el 8 de febrero. Exigiendo desde el punto de vista femenino ser putas, ¿no? El manifiesto era un poco pues así, ¿no? El empoderamiento de la mujer a través de la prostitución, ¿no? Bueno, yo creo que el sistema prostitucional es el más claro signo de violencia contra las mujeres y hay que, como decía Celia Morós, si conceptualizamos mal, hacemos mal la política, ¿no? O sea, politizamos mal, legislamos mal. Hay que tener muy claro que nos está vendiendo el discurso regulacionista. El discurso regulacionista lo que vende es el derecho de los hombres a acceder a los cuerpos de las mujeres en ciertas circunstancias, que en este caso es que tienen dinero, tampoco hace falta que sea mucho, porque la prostitución es el único mercado en el que la demanda es la que controla el precio de la oferta, o sea, es una cosa antiliberal total. Y bueno, pues eso es lo que nos está vendiendo el discurso regulacionista en realidad, ¿no? Entonces hay que proteger a las mujeres prostituidas, claro, en situación de prostitución hay que trabajar contra la trata, ¿no? Pero lo que no se puede es legitimar el derecho de los hombres a acceder a nuestros cuerpos sexualmente o con fines de explotación reproductiva, porque eso es además muy poco moderno, o sea, es que es lo mismo que decían los curas hace 50 años, o sea, o 100, es que no tiene nada de posmo esto, es lo mismo que se ha dicho toda la vida, ¿no? Que las mujeres somos objetos sexuales y estamos ahí a disposición de los hombres a través de diferentes contratos, la prostitución, el matrimonio o lo que sea, ¿no? Distintos contratos sociales que ha habido o que sigue habiendo y ya está. Y entonces legitimar ese discurso es legitimar la violencia sexual contra las mujeres por 10 euros o por 2 o por 30 céntimos. ¿Dónde ponemos el precio, no? Muy bien. Mónica, ¿qué opinas? Bueno, pues la verdad es que en ese tema yo no tengo o sea, que oigo a Irene y digo sí, así como internamente digo sí, pero luego no lo tengo nada claro. Es decir, que tampoco me he parado a estudiar y a mirar y a investigar qué pasa. A mí me parece evidentemente que la prostitución es producto de un mundo patriarcal, que seguramente pero a la vez pienso que en un sistema no patriarcal me parecería que la prostitución puede estar bien, pero en este sistema no sé si me explico. Claro, es que no es lo mismo prostitución que intercambio de sexo por dinero. Es una cosa que muy poca gente entiende. Entonces, la verdad es que no me posiciono ni a favor ni en contra en este tema porque, bueno, pues por eso, porque no he estudiado lo suficiente, no he leído lo suficiente y no me he parado a pensar y a analizarlo en profundidad, ¿no? Así que voy a hay una cosa, fíjate, desde tu perspectiva de experta en el cuerpo femenino y el placer femenino, mantener relaciones sexuales sin desear tener relaciones sexuales es agresivo y dañino, ¿no?, para el cuerpo de las mujeres. Evidentemente, pero no solo en el caso de la prostitución, también del matrimonio o del noviazgo o de una cita a Tinder. Quiero decir que mantener... vamos a ver. En cualquier caso, no es lo mismo, desde luego, aunque pueda tener, pienso yo, efectos psicológicos, hacerle a un señor una paja, aunque el señor te parezca repugnante, que introducir su pene dentro de tu vagina y que tu vagina sufra esa agresión físicamente estar sufriendo golpes, desgarros y otras muchas cosas que tienen efectos negativos sobre tu cuerpo, porque el cuerpo de las mujeres está hecho para tener sexo cuando deseas tener sexo con esa persona, sea el amor de tu vida o uno que acabas de conocer, pero tienes que desearlo, si no, están machacando, están destrozando el cuerpo de las mujeres. Sí, y hay algo que parece, o sea, cuando hablamos de sexo, en esta cultura se habla, y parece que se habla de gimnasia, o que se habla de un ejercicio físico, ¿no?, de un desahogo, pues lo cierto es que el sexo tiene una profundidad, tiene que ver mucho con la identidad del ser humano, ¿no? La OMS dice que la sexualidad, o sea, al final atraviesa las capas más profundas de la identidad del ser humano. Entonces, en realidad, bueno, tú puedes ir a tener un encuentro sexual desde la gimnasia siempre que quieras, pero no siempre. Quiero decir, si te das cuenta de que realmente lo que quieres es hacer gimnasia, ¿vale?
que muchas veces ni siquiera nos lo hemos planteado, ¿no? O sea, cuando hay un encuentro sexual, hay un encuentro a muchos otros niveles. Hay un encuentro emocional, lo quieras o no, y no estoy hablando del amor romántico, sino porque te vas a encontrar con tu cuerpo y por lo tanto con emociones también, porque hay otro ser humano, hay un encuentro con otro ser humano, hay una intimidad profunda con otro ser, aunque sea un polvo de un rato, da igual, Sí. es que esto no importa. Y todo eso parece que en nuestra cultura se obvia. Entonces llegamos a la sexualidad y parece que solamente está la parte física, pero la emocional, la mental, incluso la espiritual, para quien crea en ella, o la energética, están también presentes en esos encuentros, ¿no? Entonces, tenerlo en cuenta es lo mejor que una puede hacer por sí misma, es decir, solamente hacer aquello que realmente quiera una hacer. Punto. Claro, la capacidad de muchísimos hombres para eliminar todas esas capas de encuentro con otro ser humano se eliminan para encontrarse con unos agujeros o con un cuerpo que hace determinadas cosas, pero no con una persona. Eso lo hacen en todas las tipos de relaciones que establecen, pero en la prostitución es evidente que se está utilizando un cuerpo y se está negando que esa persona es un ser humano con deseos. Entonces, bueno, Claro, que me enrollo ya, no pasa. Pero bueno, mira, ya estamos hablando de sexo, si es que el tema hoy salía por todos sitios. A ver, pero yo siempre pienso, es que si no hay deseo, el cuerpo de la mujer sufre una agresión física interna. Entonces, yo creo que te lo leí a ti el otro día sobre problemas que hay en la vagina, en las paredes vaginales, porque no se está, o sea, se están sufriendo microabrasiones y situaciones traumáticas físicamente porque el cuerpo no está abierto completamente al deseo y a ser penetrado. Claro, pero muchas veces también tenemos problemas físicos a nivel vaginal, pero que es por un problema emocional, o sea, es por un problema psicológico, ya no solo físico realmente. Y ese problema psicológico te impide mantener relaciones satisfactorias. Incluso si lo deseas y es con una persona con la que estás de verdad en sintonía. Cuando ya quieres tenerlas, tienes tanto ahí dañado, porque no es un daño sobre el cuerpo de las mujeres solo, es un daño en general sobre la mujer, a nivel físico, emocional. Por eso que da igual te penetren o no, aunque sea simplemente hacer una masturbación, si tú no deseas hacerla, eso también te está haciendo daño, ¿sabes? Sí. Entonces, bueno, claro, desde mi perspectiva es que tampoco hay diferencia entre el cuerpo y la mente. Quiero decir que en realidad somos una unidad. O sea, emocionalmente sí que puedes tener algún trauma emocional que te impida relajarte o que haga que los músculos tal, pero también es como dice Mireia, también o sea, yo creo que somos una única cosa, cuerpo-mente, todo unido, ping, y entonces cuando algo no está, ¿no? Cuando algo no se... Una cosa afecta a la otra y la otra a la una, claro, o sea, inevitablemente. Una violación de tu confianza o un maltrato emocional puede bloquear tu capacidad para sentir deseo o para tener orgasmos o de tu cuerpo para relajarse y permitir la penetración. O sea, son diferentes manifestaciones del trauma, sea físico, sea mental, sea emocional, sea incluso, como dice Mónica, espiritual. Entonces, todas esas agresiones evidentemente terminan costándonos a muchísimas mujeres el tener que hacer un trabajo enorme para poder recuperarte. Y mientras ves que la cultura está reforzando esos estereotipos todo el tiempo, esos comportamientos masculinos agresivos, de mentiras, de engaños, o sea, es que es una barbaridad, pero realmente cuando tú te acuestas con una persona y esa persona te está mintiendo en algún aspecto, esa persona está violando tu consentimiento, porque si supieras la verdad igual no te acostabas con él. Todo esto
Claro, todo afecta, pero además con esto pasa un poco con lo que hablamos en el programa anterior sobre la maternidad, etcétera, que es como que al final a las mujeres se nos engaña un poco desde el patriarcado, es como que la libertad sexual de la mujer, como que la mujer ya puede ejercer más su libertad sexual, pero en realidad sigue enfocada a satisfacer al hombre, o sea, en realidad Sí, no... ahora la libertad sexual es estar disponible sexualmente para cualquiera. Es Que te complacer, guste, que o te sea, peguen. puedes decir, no, ahora ya te puedes acostar con uno, con otro, pero siempre desde la complacencia del hombre. Y tú dejas, es que incluso ni siquiera eres consciente a veces, porque en la serie, por ejemplo, había un caso que yo decía, ¿ves? Es que esto es tan común en las mujeres de decir, ay, cuando dice la chica esta, ¿cómo se llamaba? Dices, ¿qué es lo que he hecho siempre? El fingir. Y el chico le decía, ¿pero por qué haces eso? Y ella, pues yo qué sé, es que es lo que he hecho siempre. O sea, y es como, ¿te gusta? Y yo digo, es que es en plan exagerado, y no tan exagerado, porque es que es muy así, pero las mujeres vamos hacia ahí, es decir, no hay tanta libertad sexual. O sea, detrás de que ahora podamos decir, me acuesto con hombres y no pasa nada y tal y cual, pero el trasfondo sigue siendo el mismo. Sí. Vamos a pasar a la serie, pero y enlazando con la censura misógina a estas cuentas abolicionistas, pues algunos datos para cerrar. El 40% de los hombres españoles en la última encuesta que se realizó admitían ser puteros o haber sido puteros. Entre el 15 y el 20% de los menores, niños y niñas, sufren abusos sexuales en diferente grado durante su infancia y adolescencia, el 20%, y la mayoría se trata de agresiones sexuales que realizan hombres de su familia, su padre, su abuelo, su tío, su hermano, la pareja de su madre o, en último caso, profesiones que están relacionadas con los niños directamente sin la supervisión de las personas que los tendrían que proteger. Esa es la realidad. Y otra realidad es que el porcentaje de mujeres que han sufrido violaciones es imposible de conocer. Se calcula que se denuncia 1 de cada 10 violaciones, y hablo de violación como agresión sexual con penetración, porque ya de todas las demás pues serían todas. Así que no sabemos qué porcentaje de hombres son los que son agresores sexuales. Pero si el 20% de los niños han sufrido agresiones sexuales, vale, hay algunos que son muchos por el mismo. El 40% de los hombres son capaces de violar a una mujer a cambio de dinero, es decir, acostarse a una mujer que no se quiere acostar con ellos, dándole dinero, no les importa. Y que absolutamente todas las mujeres han sufrido algún tipo de acoso o agresión sexual, pues hijos, la verdad es que not all men, pero ojito, y a ver si los que no sois de esos os ponéis a nuestro lado de una vez y empezamos a expulsar de la sociedad a los agresores sexuales, que son muchísimos más de los que pensamos. Quizá el 40%. Voy a ser generosa. Es terrible. Bueno, pues vámonos con Sex Education, porque sé que, bueno, el programa tiene un tiempo limitado y tenemos muchísimo que hablar. Para mí ha sido una serie fabulosa, absolutamente recomendada. Creo que da muchísimas pautas, especialmente a los chicos, pero también a las chicas, sobre cómo afrontar esa realidad, que es que van a tener deseos sexuales, van a querer descubrir y explorar su sexualidad, van a querer tener sexo, y la única manera de tenerlo sin hacerse daño o haciéndose el menos daño posible en la vida, que la vida también a veces supone pues disgustos, como que no te quiera a quien tú te quieres, pero a quien tú quieres, pero cómo manejar todo eso para que todos nos relacionemos desde el respeto y la empatía. Y creo que Sex Education es fabuloso para transmitirle eso a nuestros adolescentes. Vamos con ello, que estáis las tres ahí deseando hablar. Mónica, empieza tú, que estas hablan mucho. Bueno, mira, yo tengo que reconocer que empecé a ver la serie ayer. Me vi 3 capítulos, 2 y medio, y me encantó. O sea, ya me he enganchado. Me parece súper necesaria y me gusta mucho, fijaos. O sea, el primer capítulo me gusta mucho porque de repente los hombres se destapan con todo esto, porque nosotras estamos hablando, no, es que nos sentimos no sé qué, y entonces nos pasa, ¿no? Es como, y el deseo, y entonces no hay deseo, pero me siento obligada a acostarme con el otro, y no sé qué. Pues que ellos están, igual no, peor.
O sea, la sexualidad masculina es aún peor que la nuestra en el sentido de que es más llaga, o sea, hace más sangre al individuo que la vive, ¿no? Entonces me gustó mucho el primer capítulo porque de repente ya así como desmontó la historia del tío, ¿no? Del tío duro que no sé qué tal, y de repente decía, es que me siento porque tengo un pene muy grande y siento que tengo mucha presión, porque todo el mundo... Y claro, es que esa presión la tienen. Ojo, los hombres tienen mucho la presión, ¿no? Del pene grande, del pene duro, de la erección, ¿no? De todo eso. Y entonces llegan a una sexualidad también ellos muy presionada. Entonces me gustó mucho porque de repente dices, es que es verdad, es que esto también es. Lo que pasa es que ellos no lo cuentan. Nosotras estamos aquí hablando, tampoco todas las mujeres lo cuentan, a ver, pero bueno, parece que nosotras como somos de más hablar, pues vamos hablando más. Y ellos no lo cuentan, pero están todos igual. O sea, están todos igual con la presión de rendir, sobre todo de rendir a nivel porno. ¡Qué asco, por Dios! Estar horas y horas y horas, ¿no? Y entonces es terrible, porque ellos también están sufriendo una sexualidad totalmente desconectada de su necesidad humana, que no tiene nada que ver con eso, ¿no? Con el tamaño y con la dureza, evidentemente. Y porque nosotras tenemos nuestro rol, ¿no? Y hablamos realmente, por lo que hemos sufrido a lo largo de la historia, pues hablamos de lo que pasa con nuestra sexualidad, pero es que ellos también siguen un patrón equivocado que les exige, ¿no? Pero fíjate, porque nuestro punto de vista es como que el patriarcado a nosotras nos pone como objetos, pero a ellos es como que quien les exigen entre ellos, es decir, es como para aparentar, pero sobre todo como macho, no cara a la mujer. Cara a la mujer seguramente le da más igual, pero es como de... Hombre, yo creo que no. Puede no dar igual, pero por ego personal, no porque... porque además nosotras somos de otra manera, es decir, si a ti te pasa eso, yo creo, en la cama con un hombre, pues lo tratas de otra manera, ¿no? Ellos se exigen a nivel ego personal, de macho, porque es lo que se les exige socialmente también. Y porque además ellos, por sus características del miembro, o eso está de una manera o no está, o, ¿sabes? Entonces es como muy evidente todo. Y por eso el caso de Adam, creo que se llama, claro, es genial ese personaje y además cuando veas un poco más verás cómo se va desarrollando el personaje, es genial por todo lo que implica, todo lo que ese chico, toda la presión y represión que tiene. No te voy a hacer spoiler, pero ya lo verás, es un personaje genial, o sea, brutal, ya lo verás, es que si no te lo voy a decir. Bueno, no le spoilees directamente, aunque vamos a hablar de toda, vamos a hablar también de la segunda temporada, Ruth. Es que es un personaje, yo me he quedado, voy por mitad de la segunda temporada, que estaba viéndolo hasta hace poco y yo diciendo, ay, 5 minutos más y ya me conecto. Porque conforme va avanzando la serie dices, guau, es que me encanta. Además, todo el abanico que hay de que cualquiera, con alguien te vas a sentir identificado o con varios. Y todo la oportunidad que tienes de verlo, además, yo estaba ahora viéndolo con mi hija que tiene 15 años, para poder ir trabajando también con los nanos un montón de cosas y es una herramienta para mí, una herramienta para trabajar que es una pasada, vamos, la serie. Sí. Yo creo que es una serie fundamental que deberían ver todos los adultos, tengan o no tengan hijos, sobre todo si tienen hijos, y habría que verla con los hijos. O sea, yo creo que debería ser obligatoria casi en el Hombre, hay un capítulo que si tenéis un hijo varón igual no quiere ver con vosotras. El primero de la segunda. El primero de la segunda temporada. No me he podido reír más. Pueden aparecer además, 100 pajas. Es una serie que además es de estas pocas series que la segunda temporada todavía es mejor que la primera. Sí, toca un mogollón de temas que nos preocupan a los padres, pero desde la óptica, combinando las dos ópticas, ¿no? De la preocupación de los adolescentes y la preocupación que tenemos los padres de nuestros hijos ahí sueltos en el mundo de la hipersexualidad, y además es una serie que te reconcilia mucho con la adolescencia, o sea, que son muy bonitos todos los personajes, son todos entrañables y es una serie incluso tierna, ¿no? A pesar de lo procaz y lo atrevida que es, ¿no? Que es ultra explícita.
Sí, para mí una de las cosas más... Yo es que hacía mucho que no me reía tanto, ¿eh? O sea, para mí, una de las cosas baje... más bonitas es eso, es como esa sexualidad desordenada, torpe, exploratoria, se presenta como algo tan tierno, porque es que son niños descubriendo quiénes son, descubriendo el placer con unas preguntas a veces muy profundas, a veces muy estúpidas, pero que lo hacen desde una bondad. Es cierto que no aparece ningún cabronazo insalvable. No, no aparece. Bueno, el del autobús probablemente, pero es un personaje muy, muy secundario. Pero son adultos, claro, son adultos los personajes despreciables que son fundamentalmente hombres. Claro, a mí es que es una serie que está súper bien gestionada, yo creo, y muy bien tratada, ¿no? Porque es muy explícita, dentro de ser muy explícita y tener barbaridades, está muy bien hecha, te ríes y te enterneces. Y yo creo que es un ejemplo de ver también el decir, según todo el tratamiento que se le dé en ese momento de la vida, luego todo puede devenir en uno del autobús o uno, ¿sabes lo que te quiero decir? Ya de adulto veremos qué es lo que pasa, o como el padre de Adam, o como, es decir, los adultos son los que ya están encapsulados torcidos. Y pues como que esto ya no tiene salvación, ¿no? Pero son los que están torcidos. Están todavía ahí, no, con eso ya no hay nada que hacer, pero los adolescentes todavía sí. Sí, a mí me llama mucho la atención como esta idea de intentar educar sexualmente a los adolescentes cuando los adultos no nos miramos, ¿no? O sea, como, a ver, en una casa donde no se habla jamás de sexualidad, donde parece que el tema no existe, ¿no? Que los niños han nacido porque son esporas o qué sé yo, donde todo se deja en manos de lo de fuera, que hoy en día sabemos que lo de fuera es el porno online, ¿no? Que es gratis y que está ahí presente en cualquier móvil, en cualquier pantalla y tal. Y tú dices, ya, pero es que los adultos seguramente, o sea, yo creo que en realidad que no es que haya dejación de funciones, sino que es que no sabemos qué decir ni qué hacer, porque todavía no hemos llegado. Todavía no has llegado. Es que te falta el personaje de ella, de la madre, que es la experta, la sexóloga. O sea, podría estar aquí, es otra loca. Su hijo le da 20.000 vueltas como terapeuta sexual. Es que es buenísima la serie, o sea, es como la super experta, es la más tarada casi de todos, o sea, es como que todo lo ve súper patologizante, o sea, y luego ella tiene unos rollos internos ahí que dices, o sea, la serie es divertidísima, sí. O sea, te pone enfrente, es eso, que te puedes identificar casi con cualquiera, incluso con la madre, ¿no? Nosotras que somos madres de adolescentes súper modernas y tal, que vamos por la vida de súper progres, ¿no? Y entonces de repente viene el niño. El hijo le da 20 vueltas, claro. A ver, yo me identificaba con ella, porque claro, yo tengo un hijo varón, además un hijo, pues, un chico bastante pues, responsable y sensible, educado en el feminismo, pero claro, cuando, es que era eso, igual que está él, cuando su madre está ahí dándole la murga con la sexualidad y el chico, o sea, por favor, ¿me podríais dejar un poco de que me dé vergüenza? Claro. Sí, es muy buena la serie. O sea, sois demasiado abiertas. Sois demasiado abiertas, que es una cosa de las que yo me planteo a veces con mis hijas, ¿no? Es como igual soy demasiado explícita. O yo qué sé. A ver, yo creo que ser explícito es lógico que haya un momento que en la sexualidad que, bueno, pues tienen pudor o no quieren compartirlo todo, pero que nosotras hablemos libremente sí que es muy, muy importante. Muy importante, eso es verdadera educación sexual. Para saber qué es el placer, qué es lo que realmente es la sexualidad en todos los aspectos humanos, lo malo que es ver porno para su... Mira, solo para aprender a follar bien, no veas porno porque es que la vas a joder, luego vas a hacerlo fatal. Y para ellas no veas porno porque eso te va a influir en qué actitud vas a creer que es la normal, o sea, ¿qué vas a naturalizar?
Y ya La está. chica ¿Qué vas rubita a del primer capítulo, ¿no? Es que siempre Claro. he fingido, claro. Es que lo que Claro, se claro, vas a es naturalizar? que esto es lo que es. Claro, esa es una realidad de hoy en día. ¿Cuáles son realmente las zonas erógenas del cuerpo humano? ¿Sabes? Todas esas cosas, pues no ves porno, o sea, y hablar un poco de ello para que luego ya investiguen, pero ayudarles a buscar información buena, Al final es acompañar, pero es realmente acompañar. hace de todo menos acompañar, porque la madre en realidad, con la imagen que tiene y todo, es como un témpano de hielo, es todo como... como que intenta normalizarlo, pero no lo normaliza ella en realidad. Muy profesional, es No muy es profesional. natural, es decir, no es una mujer para nada natural. Ya. Luego ya se desquiciará. Sale ahí como está pendiente cuando él habla con su padre y ella, Sí. ¿qué te ha contado tu padre? Luego como que se acuesta con unos y con otros como si nada, que me parece fenomenal, pero claro, el niño ya no da abasto con los nombres, con los que aparecen ahí con la bata de su madre. Y luego, Cuando, a medida que avance, es claro, es que ella también ha tenido que soportar a un abusivo. claro, pero por eso que para mí naturalizar es hablar en un contexto generalizado, no solamente hablar de porque el sexo, porque no sé, no, es que es un todo, ¿no? Es un todo muy grande. Entonces, Que la tenéis que ver hasta el final, porque es buenísima, o sea, el cierre del último capítulo es buenísimo, o sea, la evolución de los personajes es buenísima, o sea, todo es una serie... El padre de él, que es un reflejo genial de estos gurús de YouTube, de la masculinidad y cómo ligar y tal, que es un auténtico gilipollas. Oye, y hay un momento, y aquí sí que, spoiler, le dice a su hijo, no seas un mierda como yo, no hagas nada de lo que yo digo que hay que hacer ni de lo que yo hago. Hasta él va a seguir siendo un gilipollas, pero se da cuenta que el camino que ha tomado no da la felicidad ni para él ni para nadie. La mentira y el tener comportamientos machistas y abusivos. Es magnífica. Volvemos a la educación sexual ya en general. O sea, hoy no vamos a recomendar libro, vamos a recomendar que veáis Sex Education. Pero entera y en maratón. O sea, es que además... Sí, en maratón. Muy divertida, muy divertida. Pero porque trata muchos problemas, por ejemplo, la cuestión del autobús. Mónica no ha visto ahí, pero bueno, es una niña a la que uno pues se le restriega en el autobús y se hace una paja. Algo que, en fin... Tan común que asusta, ¿no? Tan común que asusta. Quiero decir, a mí pues no me ha pasado, pero sí sé gente que le ha pasado lo mismo que a esta niña, que vas en el autobús o en el metro y un tío al lado se te restriega, se la saca y hasta te mancha de semen. O sea, bichos asquerosos sois. Entonces, ¿cómo manejar eso y qué consecuencias tiene? Porque es una de las cosas que me parece muy importante que habla esta serie. Esa trama está muy bien ¿Cómo conducida. Los abusos sexuales que todas las niñas, adolescentes y mujeres hemos sufrido en mayor o menor grado nos han afectado y cómo los hombres sensibles y conscientes tienen que saber, que es una cosa que con nuestros amigos es que hay que decirse, tío, que no es que, bueno, te pasó y olvídalo, es que a todas las tías que conoces les ha pasado algo. Y a vosotros no os lo cuentan, porque cuando os lo cuentan os sentís tan mal, tan avergonzados, que lo queréis minimizar. Entonces era como en un grupo de amigas, decía, a ver, escúchame, es un amigo común que tenemos Irene y yo, tío, a no sé quién la han violado de niña, a no sé quién la han violado de niña, a no sé quién su pareja abusó de ella. No, o sea, a todas les ha pasado algo, pues claro, o sea, piensa que el problema es mucho más grande del que queréis ver. Que tú no lo hagas no quiere decir que hombres con los que tú te relaciones, amigos tuyos, lo hacen, y sobre todo que las mujeres a las que aprecias, a todas les ha pasado. Entonces, incluso cuando conoces a una chica nueva, conoces a uno de estos de donde sea, conoces una nueva pareja, un tío. Tío, cuando conozcas a una mujer, tienes que pensar qué tipo de agresiones ha sufrido. Porque todas han sufrido algún tipo de agresión. Por lo tanto, tienes que tratar con esa persona, no como si eso no hubiera pasado,
porque claro que le va a influir en cómo te ve, en qué cosas tienes que hacer, o sea, tienes que escuchar, no puedes negar eso y decir, bueno, ya se olvidó. No, perdona, no se olvida. Entonces, para los hombres yo creo que es un trabajo el pensar, ostras, tenéis que saber que todas las tías a las que conocéis han sufrido agresiones sexuales de algún tipo u otro, que puede ser simplemente que se te haya restregado uno en el autobús y hayas pensado que te puede violar. Al final no te pasó nada, qué suerte. Es con Sí, lo que pasa con la mayoría de procesos fisiológicos, ¿no? Cuando una mujer aborta, cuando una mujer sufre, siempre es no pasa nada, no pasa, pues con esto es lo mismo, es como negarlo, ningunearlo, pasar un tupido velo y la mujer sigue adelante y no hagas mucho más escándalo, ¿sabes? Sí, no, está, yo no sé si Ruth ha llegado a eso, pero está muy bien resuelto todo por parte de todos los personajes que hay ahí, menos el abusador, claro, que no vuelve a salir, pero está muy bien resuelto por parte del novio, o sea, es todo hasta cierto punto muy idílico, ¿no? Pero porque en realidad la serie se llama Sex Education, o sea, te están diciendo qué es lo que tienes que hacer en estos casos, o sea, qué es lo que tendría que pasar para que esta chica que ha sufrido una agresión, que es una agresión leve, no ha sido una agresión muy grande, pero se ha quedado con un trauma y se ha quedado con un problema ahí, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que tiene que hacer todo el mundo para ayudarla a superar ese momento, ¿no? Entonces, bueno, pues para eso se llama Sex Education, igual es un poco ideal, pero Es bueno, la idea, chicos, pues lo tenéis que ver y hacer eso. O sea, es que esta serie es para que lo veáis y hagáis eso. O sea, el capítulo del polvo sin condón. Tíos, es que tenéis que hacer eso. O sea, es todo tan natural, es una cosa. O sea, Sí, cuenta eso es cosas precioso. tan natural, tan comunes, que pueden suceder en cualquier momento, que sin moralizar absolutamente nada. O sea, bueno, pues dos, que se echan un polvo sin condón. Pues, porque estaban borrachos. Pues una cosa que sucede súper a menudo, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo se maneja esa situación? Y ya está, si no es tan difícil, ¿no? Y entonces es que es una serie buenísima. O sea, a mí me ha encantado, la voy a ver otra vez. Estoy deseando que salga tercera temporada, porque como se superen. Bueno, es que yo con el primer capítulo de la segunda, ya que me lo pasé riendo todo el tiempo, y le perdonas hasta que se haga una paja en el coche, en el parking de un supermercado al chaval, porque es como que le estás viendo que no lo puede evitar, o sea, dices, bueno, vale, venga. O sea, es que la serie es buenísima, ¿no? Y da muchos tips, ¿no? Para que además nosotras hablemos con nuestros hijos, ¿no? Con nuestras hijas también, pero sobre todo las que tengáis niños, ¿no? Que al final las niñas son las que cargan con los problemas porque ellos pueden librarse mucho más fácilmente, ¿no? Entonces... Las niñas sufren esos comportamientos que a ellos se les va a transmitir que son los naturales. Y aquí te dicen, no, o sea, un momento, si tu novia te deja y se lía con una tía y cuando te lo diga, ¿qué le vas a decir? Joder, maravilloso. Y si tu novia han abusado de ella y no quiere tener sexo, ¿qué tienes que hacer? Pues tener paciencia y ser tierno y escuchar y, bueno, pues si no quiere volver a verte, pues tampoco te vas a poner berraco. O sea, si te dejan, incluso si quieres muchísimo a esa persona, ¿qué es lo que haces si quieres mucho a alguien? Preocuparte por el bienestar de esa persona, no preocuparte por tu ego herido. Es decir, es que es maravillosa en ese sentido todo el rato. A ver, hacen sus tonterías también, que es lo que le da el punto, que no son perfectos. Porque es una serie que habla sobre el aprendizaje, ¿no? O sea, que la sexualidad se aprende, o sea, uno tiene que aprender a cómo comportarse, no solo en la cama, que también no veáis porno porque os enseña mal, sino en las situaciones que pues, la sexualidad es parte de la naturaleza humana y de la vida humana y afecta a muchas otras áreas de nuestra vida, ¿no? Y hay que saber gestionar pues toda la parte sexoafectiva de nuestra vida, ¿no? Entonces es una serie que da muchos tips de una forma muy graciosa, muy natural, muy poco moralizante y muy divertida, y entonces vamos, obligatoria si tenéis chavales, y si no, también. Bueno, nos quedan 10 minutos. Mónica, cuéntanos realmente por qué es tan importante, o sea, lo que ibas a decir ahora ahí, para ir ya, ¿por qué es tan importante educar en la sexualidad? ¿Por qué es tan importante la educación sexual? Bueno, yo iba a decir que yo soy madre de una niña, adolescente ya de 15 años, y de un chiquillo de 6, que
realmente me está costando muchísimo más educar a mi hijo, el salirse de los patrones de la masculinidad clásica, de lo que ve, de lo que se empapa, que mi hija. Lo de mi hija fue rodado, pero lo del niño me está costando más y tiene 6 añitos solo, que esto es una cosa también que es curioso, pero que ahí lo dejo. ¿Y por qué es tan importante educar en sexualidad? Porque educar en sexualidad es educar en ser un ser humano, porque la sexualidad nos atraviesa por completo. Entonces, si eres un venado en la cama, si eres sumisa, no por elección de, mira, ahora esta noche me apetece hacerme la sumisa, ¿no? Sí. Sino porque tú decías, ¿qué pasa con los abusos? ¿Qué pasa? Que nos callamos, porque la enseñanza que tenemos, o sea, a ti te pasa eso en un autobús y puedes optar. En realidad no puedes optar, porque no hay opción, porque no nos han enseñado a levantar la voz cuando nos abusan de nosotras, nos han enseñado a callar y a someternos, ¿no? Si te pasa algo así en un autobús, puedes levantar la voz y montar un cirio. Puedes girarte y darle una patada al tío en el puedes irte a otro lugar. Pero las mujeres nos quedamos paralizadas porque nunca nos han enseñado que tenemos derecho a alzar la voz, a señalar la violencia, a incluso rechazarla físicamente. Eso es un aprendizaje que no hemos tenido, porque desde pequeñas se nos ha enseñado justo lo contrario. Entonces es fundamental educar en la sexualidad, porque no solamente estás educando en la sexualidad, estás educando en todo lo demás, en el respeto al otro ser humano, en tu propia integridad, en cuáles son tus límites, en quién eres tú, en cómo te expresas, qué es lo que quieres en la vida y cómo. Y la sexualidad no es más que, mira, puede ser la excusa, pero es la excusa maravillosa para el autoconocimiento y para saber quién es una y uno en la vida. Entonces me parece fundamental. ¿Vale? Y el negar, actualmente pues hay una polémica grande porque se está intentando negar ese acceso a educación sexual a niños y adolescentes. ¿Tenemos derecho a educar a nuestros hijos como queramos en nuestro concepto de la sexualidad e impedirles una información actualizada? Yo en realidad creo que esa polémica no existe. Yo creo que es más inventada que real. La gente religiosa ha llevado toda la vida a sus hijos a colegios religiosos donde había una moral religiosa propia de la religión que profesaban. Entonces, en realidad eso ya estaba implícito y sigue siendo así. Es decir, por norma general, pues si tú sabes que en un colegio del Opus no van a hacer unas jornadas LGTB, porque no se nos dará en la vida y no se va a dar, igual dentro de 500 años, pero en este momento no. Es decir, eso en realidad es una polémica falsa, porque la gente que ha querido educar a sus hijos en una moral. Luego yo también veo, mira, yo ahí tengo, como madre que he educado en casa, que no sigo mucho el sistema educativo, me planteo también que igual, bueno, no todo lo que me ofrece el sistema a mí me va a interesar que mi hija comparte. De hecho, por ejemplo, no comparto la masculinidad y la feminidad que me ofrece el sistema y que chuparían en el sistema educativo. Claro, lo que yo hago es en casa proporcionar otras ideas y permitirles que abran la cabeza y que elijan lo que más les interesa. Eso es cierto. Pero también creo que hay una parte del desarrollo humano que yo creo que pertenece a las familias. O sea, yo creo que hay una cuestión de derechos humanos, que eso es compartido, y esto lo entiendo y es compartido, y luego hay una parte de valores que yo creo que son las familias los que tienen que entregar a los demás, ¿no? No sé, a los hijos me refiero, ¿eh? Que yo creo que como sociedad, la sociedad está obligada a dar unas bases educativas a todos los niños de respeto, de aceptación, de inclusión y de normas básicas de cuidado, ¿no? y de responsabilidad, porque el sexo hay que hacerlo de forma responsable, y la sociedad está obligada a dar a que todos los niños tengan acceso a esa educación mínima. Y dicho esto, yo tampoco dejaría la educación sexual de mis hijas totalmente en manos del colegio, nunca, jamás, o sea, nunca, jamás. Entonces
Quiero decir, lo que se da en el colegio es necesario y después tú en tu casa tienes que complementar y matizar porque algunas cosas pues no tienen por qué ser correctas siempre, ¿no? Un mínimo yo creo que es obligatorio. O sea, los niños tienen derecho a tener un mínimo de información, un mínimo bastante amplio, ¿eh? O sea, una información aceptable, una información rigurosa, una información que tenga respaldo científico, o respaldo social en ese momento, ¿no? Hombre, sería como si yo es que creo que a mi hijo no le tienen que enseñar el sistema digestivo. Claro, o las tablas de multiplicar. Bueno, pues yo creo una Pero las tablas de multiplicar no quería. Lo que saqué del colegio porque no quería que se las hicieran estudiar. No, yo no creo en las matemáticas. Me niego a que mi hijo aprenda sobre matemáticas o aprenda sobre qué son los volcanes. Es que en realidad es eso. Necesitamos saber qué es la sexualidad humana. Ya sé que hay aspectos emocionales, religiosos, de conceptos que pueden chocar, pero al niño, como ser humano con sus propios derechos, pues... Y de hecho, los niños tienen derecho a tener la información, ¿no? De que hay varias formas de ver la sexualidad y que... Yo me voy a hacer terraplanista ahora. Vais a ver la que voy a liar. Claro. Sí, se trata de dar como una información básica y objetiva y luego tú ya la subjetivizas en tu casa con respecto a tus valores, a lo que tú quieres, ¿no? Sí. A ver, no sé, yo puedo entender que algunas, a ver, yo no sé qué hay de verdad y qué hay de exageración en las noticias que hablan sobre talleres de educación sexual escandalosos, porque luego todos los que comparten ese tipo de noticias al final son noticias fake. Hay muy poco de cierto en esas cosas escandalosas. Al final eran un taller que se dio en la Universidad de Toronto, un no sé qué, pero yo entiendo que haya personas para las que pueda resultar, primero por su sensibilidad, porque sean muy pudorosas, el que se hable de masturbación. Pero la realidad es que tendrán 10 años y ahí empieza todo el mundo a meterse mano. 10, 12, 14, 16, yo qué sé, o antes. Pero, a ver, ¿y qué? ¿Qué les hago pensar? ¿Que la Virgen los está mirando y que van a ir al infierno y se van a quedar ciegos? Porque tú lo pienses. ¿O le tengo que decir, mira, es que, en fin... No se hace público, no, en público no. En público no. Y tampoco te desuelles, ¿no? O sea, no sé, si te empiezas pero... a despellejar, tienes que parar un poco. Pero... Eso sucede y lo hace casi toda la gente. ¿Sabes? O incluso le puedes decir, mira, pues es que si tú no tienes deseo de hacerlo, tampoco pasa nada. ¿No? También hay una en Sex Education hay un personaje que es asexual. ¿Y qué le pasa? A ver, cuando no hay deseo sexual ni despertar sexual, yo creo que los niños lo tienen que saber porque a lo mejor hay un problema físico. Igual hay un problema o psicológico, pero si no tienes ningún problema ni físico ni psicológico, pues oye, tampoco hay que querer estar continuamente zumbando con todo el mundo. ¿No? Digo yo. Queridas, que es que nos pasa siempre, ¿veis? Es cortísimo. Es cortísimo. Es cortísimo y queremos decir muchas cosas, o sea que ronda de despedida. Yo me callo y me despido. Chao, chao. Mónica. Bueno, pues nada, que os eduquéis primero. Yo creo que, mira, la forma más rápida y eficaz de educarse en sexualidad es mirar para adentro y ver lo que a una le gusta y lo que no. Hasta dónde está dispuesto y lo que no. Cuáles son mis límites y cuáles son los pasos abiertos, qué es lo que quiero hacer y punto. Y es hacia adentro con una primero. Y luego la sexualidad es un encuentro, primero con una y luego con lo otro, los otros, la otra, las otras, o como cada uno se lo quiera montar. Entonces, el primer paso yo diría que es mirar hacia adentro, bajar al cuerpo, a ver qué siento, cómo me siento y a partir de ahí funcionar. Muy bien. Ruth. Pues nada, que a mí me ha parecido una serie de la que hemos hablado maravillosa como herramienta, como ya he dicho, que animo porque
con la gente que he hablado, mucha gente te dice, es una serie fenomenal para que lo vean los adolescentes y tal. Y yo viéndola decía, no, es una serie fenomenal para que la vean los adultos. Los adolescentes también. Pero para mí es muy importante que la vean los adultos porque los nanos ven la serie y tú les puedes acompañar y ya está. Pero es que somos los adultos los que tenemos que quitarnos muchas cosas de la cabeza para saber acompañar luego, porque la serie se acaba y ya está, pero luego la vida sigue y hay que saber acompañarlos en ese proceso. Y para mí ha sido un descubrimiento. Yo ya sabía que iba a estar muy bien y tal, pero no sabía hasta qué punto y eso, que es que la educación sexual es fundamental a todos los niveles, como decía Mónica, que ya no es solo una cuestión física, es también una cuestión interior y el saber lo que quieres y lo que no a todos los niveles, de la forma en la que quieras, es muy importante, pero sobre todo siendo consciente, porque a veces decir, no, yo sí que quiero, pero lo estás haciendo. Hay muchas mujeres, sobre todo, que lo hacemos con el prisma de agradar, decir, no, sí quiero esto, no. Realmente lo que es decir, que es un trabajo muy importante el que hay que quitarse, porque es que de adultas muchas veces lo seguimos haciendo, muchísimas mujeres lo siguen haciendo. Y a ver, la realidad es que si dejas de querer complacerlos, igual ya no les gustas, pues qué mala suerte. Claro, pero por eso digo que es un trabajo que va mucho más allá de aceptar incluso eso, de decir, pues, es decir, que que abarca muchas cosas, pero que es una serie genial y maravillosa para verla. Los adultos con los adolescentes si los tienen, pero si no los tienes también. Muy bien. Irene, hay que hacer talleres y cursos de educación sexual y de educación en igualdad en colegios e institutos, ¿verdad? Bueno, sí, yo con adolescentes no me atrevo porque solo tengo 1,5 y entonces pues todavía para tratar a los adolescentes de los demás me da un poco más de miedo, ¿no? Pero sí que creo que es verdad que es una serie... Cuando educas en sexualidad, sexoafectividad, tienes que saber sobre todo desde dónde estás educando, ¿no? Nosotras que somos todas de la generación del SIDA, somos hijas del SIDA, se nos educó en una sexualidad de mucha prevención, ¿no? Aunque nuestras familias fuesen muy abiertas, en mi casa se hablaba mucho de sexo, pero desde el plan preventivo, ¿no? Del uso de preservativos y de transmisión de enfermedades sexuales y tal. Hay que saber muy bien desde dónde estás hablando también, ¿no? Porque desde dónde hablas es lo que transmites a tus Yo no hijos. recuerdo dónde aprendí yo eso, pero en mi casa no, ¿eh? Yo en mi casa sí, porque mi madre era muy moderna. En mi casa Ni era era moderno que muy... mi madre. Pero se hablaba desde ese punto de vista, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista de la prevención, no ya de los embarazos, porque mi madre era modernuki, como digo, pero desde el punto de vista de la prevención del SIDA y tal, ¿no? Que era lo más peligroso en aquel momento. Y esta es una serie que te ayuda mucho sin banalizar el sexo, ¿no? Que es una de las cosas, uno de los peligros que se pueden correr, que se banalice y se pierda toda esa parte emocional de interacción con otra persona y tal, sin banalizar. Explica muchas cosas, resuelve muchas situaciones desde un punto de vista casi lúdico, ¿no? Muy placentero y muy, muy tierno y muy elegante, ¿no? Porque es una serie muy explícita, pero es elegante, o sea, no escandaliza, no es grosera para nada, ¿no? Y entonces yo creo que es una serie que está muy, muy conseguida y que es súper recomendable para todo el mundo, ¿no? Y pues eso, lo que dice Ruth, incluso para los adultos que no tienen hijos ni los piensan tener, ¿no? Porque trata muchos temas, pues eso, desde un sitio de mucha calma, ¿no? Y mucha empatía y mucha compasión y mucha perspectiva amplia de ver todos los factores, todos los personajes y no solo desde el miedo o desde la banalización o no solo desde la prevención de embarazos o la prevención de ETS, ¿no? Pues no, es que es una serie sobre educación sexoafectiva, ¿no? Que a veces nos olvidamos de que sexo y afectividad van juntos, ¿no? Los separamos y hacemos como dos compartimentos estancos y la hay realidad como es que van juntos. Desde quien no quiere hablar de sexo porque solo quiere hablar de afectividad y quien quiere hablar solo de gimnasia y orificios y no habla de emociones, pues hay un punto medio que es de verdad explicarle a los niños y adolescentes qué es lo que... ¿Qué es la sexualidad, ¿no? Que no es exactamente igual que el coito. O sea, la sexualidad es una cosa bastante más amplia, no es llegar y chingar. Pues eso, es la interacción más íntima que se puede tener con otro ser humano, probablemente, o de las más íntimas.
Y entonces pues hay que tener en cuenta la parte afectiva. Yo creo que la serie lo hace bastante bien, ¿no? Mezclar las dos cosas y hablar desde el sexo sin un peso ahí enorme, sin moralinas y sin moralejas horrendas y carcas, ¿no? Es una serie muy moderna, está bastante bien representado casi todo el mundo, ¿no? Hay de todo, orientaciones sexuales de todo tipo y todo tipo de comportamientos y gentes por allí. Se tratan temas hasta como las parafilias, ¿no? O sea, es que es una serie muy, muy buena, es una serie buenísima, ¿no? Y además es muy divertida, lo que hace que estés ahí pasándotelo bien y pues liberes un poco al sexo también de ese peso que a veces pues nuestra generación ha llevado, ¿no? De Dios, es que las mujeres sobre todo, es que nos quedamos embarazadas o es que nos pegan algo, ¿no? Es una cosa muy... ¿no? Pues la segunda temporada que empieza con la plaga de clamidias es divertidísima. Es divertidísima, ¿vale? Es genial. Queridas, os quiero, os adoro. Muchísimas gracias por venir. Todas estáis invitadas a repetir cuando queráis y nos vamos a despedir porque si no, ya esto se alarga mogollón y vuestros hijos quieren comer. Adiós. Adiós. A la próxima. Chao. Chao.